Bienvenidos una vez más por acá en esta disertación sobre los actos procesales penales y su nulidad. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y esta clase virtual, disertación, está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Procesal Penal y al público en general. Clase esta transmitida en abril de 2022 y que la pueden encontrar en mi canal YouTube Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y encontrar mis criterios, disertaciones sobre aspectos variados vinculados al derecho penal, derecho procesal penal, derecho penal constitucional. Bueno, estimados míos, en una oportunidad, cuando iniciamos este curso, en esta sección, yo les había dicho a ustedes que el derecho penal se puede visualizar, el derecho procesal penal se puede visualizar en una perspectiva, digamos, garantista, que serían las garantías que vinculan al proceso penal, aquello que se encierra en la Constitución y los primeros 23 artículos del Código Orgánico Procesal Penal. También les había hablado de una perspectiva procedimental, que serían los actos procesales que se desarrollan en incidencias procesales que van uno tras del otro y que van asumiendo una coherencia, una finalidad procesal. En esto ya comenzamos cuando culminamos la fase preparatoria del proceso penal, cómo culmina ella en el proceso penal venezolano, en el procedimiento ordinario, restándonos solamente un solo acto procesal que hace culminar dicha fase preparatoria, que es la acusación, y lo cual no desarrollé en su momento porque al hablar de la acusación pública, la interposición de la acusación pública nos ubicaría en el inicio de la fase intermedia. Y entonces el desarrollo de la fase intermedia ya corresponderá a otra sección, a otra sesión de clase. Les había manifestado también en aquel momento que había una perspectiva objetiva del proceso penal, que son los actos procesales. ¿Cuál es el objeto del proceso penal? Bueno, los actos procesales que conforman ese proceso, a diferencia de la finalidad del proceso penal. Esos actos procesales que conforman al proceso, bueno, es una excusa, digamos, para el desarrollo fundamental de lo que es más importante dentro de esos actos procesales, que es la llamada nulidad procesal, la nulidad de los actos procesales. Pero ¿cómo vamos a estar extinguiendo, cómo vamos a estar matando un acto procesal, cómo vamos a estar anulando un acto procesal si ni siquiera hemos desarrollado el mismo? Aquí tenemos que volver en un sentido, así como el parque que me antecede en la imagen. En lugar de hablar, ¿verdad?, de ese, digamos, de ese árbol en concreto, vamos a hablar del parque en un sentido global. ¿Cómo podemos hablar? Vamos a hablar de los actos procesales ubicados dentro de un proceso. Recordemos que ese proceso penal está regulado por un Código Orgánico Procesal Penal, y ese Código Orgánico Procesal Penal, el COP, está repleto de procedimientos, el procedimiento ordinario y los procedimientos especiales. Cada uno de esos procedimientos está repleto de incidencias procesales. La audiencia de imputación es una incidencia. La solicitud de sobreseimiento es una incidencia. La querella es una incidencia procesal. Cada una de esas incidencias procesales están repletos de actos procesales. Y cada uno de los actos procesales están repletos de formas procesales. Entonces, sin más, vamos a ir al desarrollo de esos actos procesales que conforman el proceso penal venezolano, a partir de lo que describe el Código Orgánico Procesal Penal. Hay diferentes maneras de calificar los actos procesales. Hay diferentes formas de cualificarlos. Hay quienes hablan de actos de impulso, actos de obtención,
actos decisorios. Vamos a ir desarrollando esa calificación de los actos procesales conforme lo establece el código. En primer lugar, vamos a establecer una gran diferenciación entre dos tipos de actos procesales: los actos decisorios y los actos de impulso o actos de obtención. Primero vamos a concretarnos a los actos decisorios. Obviamente son los actos dictados por un juez. Ese juez, que es un sujeto procesal, a diferencia de las partes, que son por eso partes procesales, porque tienen pretensiones dentro del proceso: el fiscal, la defensa, el procesado, la víctima. El juez es un sujeto procesal porque tiene deberes procesales en lugar de cargas procesales que se asumen a través de la cual se asumen pretensiones. Él ostenta deberes procesales. Entonces, los actos procesales que provienen del juez fundamentalmente se dividen en sentencias, autos y actos decisorios no escriturados. En primer lugar, vamos a hablar de las sentencias. Son las que están descritas en el artículo 157 del COP. Y esas sentencias son de tres tipos: sentencias condenatorias, sentencias absolutorias y sentencias de sobreseimiento. Las sentencias condenatorias pueden ser de dos tipos: las sentencias condenatorias por admisión de los hechos. El propio acusado, porque solamente podríamos hablar de una sentencia condenatoria a partir de una acusación, mal se podría hablar de una sentencia condenatoria con simplemente una imputación. Sentencias condenatorias a partir de una acusación. Esas sentencias condenatorias van a surgir por la admisión de los hechos. El acusado admite los hechos. El artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal regula ese procedimiento especial. El procedimiento especial por la admisión de los hechos es un procedimiento especial que tiene un solo artículo, el artículo 375. ¿Cuándo sería la oportunidad para la llamada admisión de los hechos? Bueno, serían dos. La oportunidad, en primer lugar, sería en la fase intermedia. Una vez que el fiscal haya presentado la acusación pública, entonces ese procesado, en lugar de defenderse, verifica la fortaleza de las pruebas con las cuales ha sido acusado y decide admitir los hechos. Esa admisión de los hechos va a conducir a una sentencia condenatoria. Esa sentencia condenatoria la dictará el juez de control, una vez, repito, que el acusado libre y espontáneamente haya admitido los hechos. Es obvio que el juez tiene que apercibir a ese acusado para que él manifieste si sabe sobre lo que estaría él asumiendo voluntariamente. Dos son los tipos de delitos de los cuales se pueden derivar sendos efectos con la admisión de los hechos. Uno serían los delitos de mucha significación que están descritos de forma taxativa en el artículo 375 del COP. Si el acusado admite los hechos en la fase intermedia, en la audiencia preliminar, y está admitiendo uno de esos delitos que están descritos en el artículo 375, solo se le rebajará la tercera parte. Si admite los hechos por un delito que no está descrito en el artículo 375, esa admisión de los hechos va a derivar a una sentencia condenatoria en la cual se rebaja la mitad de la pena. Esa sentencia condenatoria que va a dictar el juez de control por la admisión de los hechos no lo exime al juez de control de fundamentarla, de motivarla. Tú dirás, es una sentencia condenatoria con una sola prueba, la confesión, pero la Sala de Casación Penal ha decidido que el juez que dicta la sentencia condenatoria por la admisión de los hechos tiene que adminicular esa admisión
esa confesión con las otras pruebas que estén presentes en la acusación. Se equivoca la Sala de Casación Penal cuando habla de pruebas. Debería hablar de elementos de convicción, porque las pruebas son las que han sido debatidas, admitidas, contradichas en un juicio oral y público. Y aquí no existe ninguna contradicción de prueba. Entonces se adminicula, se contrasta esa admisión de los hechos con respecto a los elementos de convicción que están en la acusación. Si la persona está indicando, ya no de una forma libre, sino, digamos, no de una forma sucinta que admite los hechos y la calificación que están descritas en la acusación, sino que indica que en distinto a la acusación acusan a alguien por un delito doloso y esa persona dice, yo sí cometí el delito, pero lo cometí de forma culposa, no cometí una lesión dolosa como fui acusado, sino una lesión culposa, no estaría realmente admitiendo los hechos, se estaría diferenciando de lo que está en la propuesta del fiscal. Pero de ser así, libre y espontáneamente se dicta una sentencia que está siendo regulada por el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal. Por otra parte, mis estimados, también puede dictar el juez de control una sentencia condenatoria por la admisión de los hechos si se da el incumplimiento del pago del acuerdo reparatorio. Puede ser que alguien, conforme al artículo 42 y 41 del Código Orgánico Procesal Penal, libre y espontáneamente haya decidido un acuerdo reparatorio con respecto a la víctima, si es por los delitos que están descritos en el artículo 41, es decir, delitos contra la propiedad cuyo bien jurídico sea disponible o delito contra las personas de carácter culposo e incumple con el acuerdo reparatorio, pues no paga. El efecto que se deriva del artículo 42, a mi modo de ver, en mi humilde criterio, inconstitucional ese efecto, pero allí está descrito en el artículo 42, es el dictado de una sentencia condenatoria por la admisión de los hechos, lo cual también obliga al juez a que haya una fundamentación, una motivación. También es posible que se dicte una sentencia condenatoria por la admisión de los hechos por el incumplimiento de otra alternativa a la prosecución del proceso, que sería la suspensión condicional del proceso. El acusado decide admitir los hechos y su responsabilidad. De igual manera, la víctima y el Ministerio Público decide que esa admisión va a conducir a una suspensión condicional del proceso. Es decir, que el procesado va a acogerse a un régimen de prueba, al que está descrito en el artículo 45. Trabajar, estudiar, realizar funciones vinculadas a un servicio público, etcétera, las que están descritas en el artículo 45. Eso lo tiene que cumplir en el lapso que va de 1 a menos de 2 años, pero lo incumple. Y si lo incumple, uno de los efectos que conduce el artículo 47 es que se le dicte una sentencia condenatoria por admisión de los hechos, porque él ya ha admitido su responsabilidad y ha admitido la existencia del delito. Entonces, repito, esa admisión de los hechos va a conducir a una sentencia condenatoria. La admisión puede ser a los efectos de que se le rebaje la pena, imposición inmediata de la pena, artículo 375, o puede ser por el incumplimiento del acuerdo reparatorio, artículo 42, o puede ser por el incumplimiento del régimen de prueba, habiéndose acogido a una suspensión condicional del proceso. Hasta ahora, para no enredarte, yo te he dicho que esa sentencia condenatoria por la admisión de los hechos la va a dictar el juez de control. Pero es posible que también la dicte el tribunal de juicio, el juez de juicio, cuando se dicta el auto de apertura a juicio. Y si se dicta el auto de apertura a juicio es porque en la fase intermedia, en la audiencia preliminar, el acusado no manifestó su voluntad de admitir los hechos. Entonces se dicta el auto de apertura a juicio. Pero también, como les señalé en la pasada sesión, puede ser que el fiscal
haya solicitado en la audiencia de imputación que se califique el delito como un delito flagrante. Y así fue como se conoció el inicio del proceso. Y el juez dicta el procedimiento abreviado por delito flagrante. Y la acusación se presenta en ese caso directamente ante el tribunal de juicio. Se amputa, se corta una fase. No hay fase intermedia. En ese caso, entonces, esa acusación presentada directamente ante el juez de juicio, no ha habido una audiencia preliminar y por lo tanto no ha habido una posibilidad anterior de que el acusado haya manifestado su voluntad de admitir los hechos. Entonces allí, al comienzo del juicio oral y público, sin que se haya iniciado el debate, bien sea porque se calificó el procedimiento abreviado por flagrancia o bien sea porque no se dio la admisión en la fase intermedia, puede darse la sentencia condenatoria por la admisión de los hechos. Esta sentencia la dictará el tribunal de juicio. De igual forma, conforme a la directriz, decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, ese juez de juicio tendrá que adminicular esa admisión con respecto a las otras pruebas. Es decir, no podrá haber contradicción si él dice yo maté a Pedro en Santa Mónica, siendo que en la acusación y en todas partes se dice que Pedro murió, fue en La Guaira. Evidentemente hay un desentendimiento con la admisión de los hechos y no se podría sustentar a los fines de dictarse una sentencia condenatoria. Entonces, también la Sala Constitucional del Tribunal Supremo ha decidido que si el juez está en desacuerdo con la calificación jurídica que está presente en la acusación, tendrá que manifestarlo antes que el acusado decida manifestar voluntariamente la admisión de los hechos. Antiguamente ocurría que la acusación era por hurto y entonces el acusado manifestaba su voluntad de admitir los hechos y el juez le decía, bueno, está muy bien, lo que pasa es que yo estoy en desacuerdo con esa calificación, realmente ese hecho lo que revela es un robo. ¿Estás de acuerdo en admitir los hechos? Entonces, eso ya no es posible. Conforme a esa sentencia de la Sala Constitucional, es necesario que el juez manifieste su voluntad, si lo desea hacer, de cambiar la calificación previo a la admisión de los hechos. Y tendrá que manifestarlo ante el acusado. Y así, manifestando cuál es su criterio conforme a la calificación, porque es posible que el juez asuma el control judicial de la acción cambiando, manifestando un cambio de calificación a partir de la fase intermedia del proceso penal, lo tiene que decir antes de la acusación. Volvamos a la lámina. Entonces, no solamente ese juez dicta sentencia condenatoria por la admisión de los hechos, sino que puede dictar sentencias condenatorias a la finalización de un juicio. Artículo 349 del COP. Los requisitos de la sentencia están descritas en el artículo 346 del COP, pero específicamente en lo que atiende a la sentencia condenatoria está presente en el artículo 349. Por lo tanto, ese juez que dicte ese acto decisorio, que es la sentencia condenatoria, ya no sería por la admisión de los hechos, sino la finalización del juicio oral y público, es porque el convencimiento a ese juez se le derivó del propio desarrollo del juicio oral y público. Ya existe una certeza de culpabilidad sobre la base de las pruebas que fueron debatidas, que fueron conocidas, contradichas en el juicio oral y público. Entonces, ahí tendríamos la primera sentencia a analizar, la sentencia condenatoria. Recuerde que estamos hablando de los actos procesales, dentro de ellos los actos decisorios y dentro de los actos decisorios la sentencia. El segundo tipo de sentencia es la sentencia absolutoria. Esa siempre la dictará el juez de juicio a la finalización del juez del juicio. Mal podría dictarse una sentencia absolutoria por un tribunal de control o por un tribunal de ejecución. La sentencia absolutoria proviene del tribunal de juicio si hay dudas razonables, si se verifica una duda razonable en el desarrollo del juicio oral y público. Repito, mal podría dictar una sentencia absolutoria un juez de control, solo lo dictaría el juez de juicio. Las pautas de la sentencia absolutoria están descritas en el artículo 348 del COP
ese juez tendrá que manifestar si es que existe una duda con respecto al hecho, si es que existe una duda con respecto a la calificación jurídica, o si es que existe una duda con respecto a las pruebas que no le han derivado al convencimiento. Al existir esa duda razonable que está presente en el artículo 24 de la Constitución, opera el indubio pro reo, y por lo tanto, duda razonable e indubio pro reo sustentan esa sentencia absolutoria dictada conforme a las pautas del artículo 348. El tercer acto procesal, sentencia, que proviene de un juez, es la sentencia de sobreseimiento. Ese sobreseimiento puede ser dictado por un tribunal de control o por un tribunal de juicio. Como lo vimos en la pasada sesión, ese sobreseimiento es cuando el juez está de acuerdo en que se extingue la acción penal. Pues, se pudo haber llegado a ese sobreseimiento de muchas formas. Cuando el fiscal solicitó un sobreseimiento, el fiscal como titular de la acción penal solicitó un sobreseimiento y el juez está de acuerdo con ese sobreseimiento, bien sea porque considera que el hecho no ocurrió, el hecho no participó el imputado, el hecho no configura un delito, se extingue la acción penal o no existe una base probatoria, un sustento probatorio suficiente y eficiente que pueda sustentar un convencimiento de culpabilidad. Por lo tanto, el juez dicta ese sobreseimiento. Puede ser el juez de control, pero excepcionalmente también podría ser el juez de juicio. El artículo 304 del COP establece cuáles son las formas por las cuales ese juez de juicio también pudiera dictar un sobreseimiento, porque opera la extinción de la acción penal, por ejemplo, la prescripción en pleno juicio, o porque se verifica en pleno juicio la cosa juzgada, la res judicata, se verifica en pleno desarrollo del juicio. También ese juez pudiera dictar esa sentencia de sobreseimiento oficiosamente, porque él considera que se dan los extremos de esa extinción de la acción penal. También pudiera ser que ese juez dicte el sobreseimiento, bien sea el juez de control o bien sea el juez de juicio, porque declara con lugar la excepción que proviene de la defensa, y esa excepción son las contenidas en los numerales 4, 5 y 6 del artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, acción promovida ilegalmente, o se da la extinción de la acción penal, o se da el indulto o la amnistía. El indulto proveniendo como gracia presidencial y la amnistía por ley de amnistía proveniendo del órgano legislativo nacional, la Asamblea Nacional. Entonces, allí se puede dictar el sobreseimiento. También se puede dictar el sobreseimiento, otra fuente de ese sobreseimiento, porque se da y se cumple alguna de las alternativas a la prosecución del proceso. Es decir, se cumplió el principio de oportunidad descrito en los artículos 38 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. El fiscal consideró que el delito era de bagatela, de poca monta, de poca significación, y por lo tanto solicitó ese principio de oportunidad. O pudo haber sido porque se dio el cumplimiento del acuerdo reparatorio, no como te lo dije con anterioridad, el incumplimiento, sino el cumplimiento del acuerdo reparatorio. Se pagó, se cumplió la obligación con respecto a la víctima. O bien sea porque se dio el cumplimiento de la suspensión condicional del proceso. El acusado cumple con el régimen de prueba descrito en el artículo 45. Como te lo señalaba con anterioridad, eso pudo haber sido ante el juez de control o ante el juez de juicio. Volvamos a la grafía. También los jueces, además de sentencias, dictan autos. Y los hay de dos tipos. La
doctrina, con un nombre un tanto ridículo, medio romántico, él habla de autos con trascendencia aflictiva. Es decir, autos de importancia, autos que requieren estar motivados, tal como lo establece el artículo 157. Son otros actos decisorios que provienen del juez. Los autos. Lean mis labios. No dije actos, dije autos. Y aquí estoy hablando de los autos de importancia. Esos autos de importancia se parecen a las sentencias en cuanto a que ambos tienen que estar motivados. Muchos son los autos, digamos, con trascendencia aflictiva. Por ejemplo, los autos de coerción, en donde se restringe o se priva la libertad de alguien, son autos que requieren estar motivados. Son actos procesales decisorios que provienen del juez. Por ejemplo, el auto de privación de libertad, descrito en el artículo 240 del COP. El auto por el cual se dicta una medida cautelar sustitutiva, descrito en el artículo 242. El auto mediante el cual el juez declina la competencia o declina la jurisdicción. El auto a través del cual el juez se aboca al conocimiento de una causa. Entonces son autos con trascendencia. Antiguamente, y bajo la usanza del Código de Procedimiento Civil, y como también lo establecía el Código de Enjuiciamiento Criminal, estos autos se llamaban sentencias interlocutorias. Y hay una gran diferencia con respecto a las sentencias a nivel de la recurrencia de lo mismo, de la impugnación de los mismos. Los autos se impugnan a través del recurso de apelación de autos, que está regulado en los artículos 4, 3, 9 y siguientes del COP. En cambio, las sentencias se apelan a través del recurso de apelación de sentencias, que está regulado en los artículos 444 y siguientes del COP. Volvamos a la grafía. Hay otro tipo de autos que dictan los jueces, que son los llamados autos de mero trámite o de mera sustanciación. Es decir, son autos de simple dirección del proceso, simple carpintería procesal. Ellos no requieren estar motivados, ¿ok? Son autos, repito, de simple dirección del proceso. Ejemplos también sobran. El que está descrito en el artículo 309 del COP. Se presenta la acusación y el juez de control tiene que fijar la audiencia preliminar. Entonces, esa fijación de la audiencia preliminar no requiere estar motivada en 4 o 5 líneas. Se despacha el asunto. No requiere motivación. Esos autos de mero trámite o de mera sustanciación no requieren estar motivadas, pero reflejan actuaciones de dirección del proceso. Auto mediante el cual se ordena la citación de un testigo, bueno, que ya fue ofertado, ¿ok? Y fue admitido en el auto de apertura a juicio. Y por lo tanto surgirá otro auto en el cual el juez ordena la citación o la notificación de ese testigo o de la parte. Además de los autos, entiéndanme bien, y de las sentencias, también pueden existir los actos decisorios no escriturados. Es decir, todavía no han sido plasmados en un acta ni en un auto, pero son pronunciados por el juez en la audiencia. Son actos procesales verbalizados, de boquita, por parte del juez, que en principio no requieren estar motivados. Son autos que ese juez dicta verbalmente en pleno desarrollo de las audiencias. Objeción, dice alguna de las partes frente a la pregunta de la contraparte en una audiencia. Y el juez decide sin lugar o con lugar. Es un acto decisorio. El juez decide, señor alguacil,
haga comparecer al testigo Pedro González, que se encuentra en el pasillo frente al tribunal. Entonces, eso es un acto decisorio que proviene del juez. El juez decide realizar la audiencia de carácter privado, cerrar la puerta. Entonces, es un acto decisorio que proviene verbalizado del juez. Todavía ni siquiera está plasmado en un auto o en un acta, pero ya ha sido manifestado por el juez. Hay que cumplir. Y ustedes preguntarán, frente a esos actos decisorios y volviendo a la categoría anterior, los autos de mero trámite o de mera sustanciación no se pueden recurrir, porque usted, profesora Ángel Serpa, nos acaba de decir que frente a las sentencias existe la apelación de sentencia y que frente a los autos con trascendencia aflictiva existe el recurso de apelación de autos. Pero ¿qué pasa frente a los autos de mero trámite o frente a los actos decisorios verbalizados en audiencia? Sí existe un recurso. Y el recurso se denomina el recurso de revocación. Revocación, descrito en los artículos 436, 437 y 438 del Código Orgánico Procesal Penal. Ese recurso puede ser presentado por escrito, si es frente al auto de mero trámite, o puede ser también ser verbalizado por la parte que en la audiencia acaba de escuchar la decisión del juez. Y entonces viene y esa parte dice, interpongo el recurso de revocación contra su declaración de con lugar o de sin lugar la objeción que hizo la contraparte frente a la pregunta realizada, dice que porque la pregunta es capciosa, sugestiva, sugerente, en fin. Entonces ya terminé el elenco de actos procesales decisorios, conforme lo describe el Código Orgánico Procesal Penal, que provienen del juez. Es decir, las sentencias, los autos y los actos decisorios no escriturados. Ahora vamos a hablar de los actos de impulso o actos de obtención. Ellos provienen de las partes, son realizados por las partes que ostentan una pretensión. Actos de impulso o actos de obtención. Obtener. La parte requiere de algo al tribunal. Como decía mi abuelita, pida, mijo, que usted no sabe cuándo están por darle. Entonces, actos de pedimento, actos de obtención que una parte pretende frente a un tribunal. Esos actos de obtención o actos de pedimento a la vez se dividen en actos de acción, que son los que impulsan, promueven, articulan una pretensión procesal. Entonces, actos de acción, nemo iudex sine actore, acto de impulso. Ejemplos sobrarían. La imputación es un acto de impulso procesal, es un acto de obtención, pero es un acto de acción que proviene del titular de la acción penal. La presentación de la acusación pública de parte del fiscal, es un acto de obtención, de pedimento, que es un acto de acción. La acusación particular propia que proviene de la víctima es un acto de impulso. La recusación depende. Cuando está recusando el titular de la acción penal, quien instaura la acción. Porque si quien está recusando es la defensa, sería otro tipo de acto. Y esos actos de impulso, los otros son los actos de defensa. Ellos pretenden resguardar en el proceso un derecho sustantivo. Por ejemplo, libertad, inocencia, imparcialidad o un derecho procesal. Uno tendería a decir que los actos de defensa provienen de la defensa. Por ejemplo, la oposición de una excepción, los alegatos, la recusación del juez cuando quien está recusando es la defensa. Cuando la defensa solicita el sobreseimiento. Pero también se podría hablar de actos de defensa
del titular de la acción penal o de la víctima. Oye, pero ¿de qué se van a defender ellos? Ellos se van a defender de su derecho procesal. ¿Ok? Pero aquí la cosa estaría como un poco cuesta arriba. Pero veamos ejemplos. Cuando es la defensa quien presenta una excepción en la fase preparatoria y contesta la excepción el Ministerio Público o la víctima, eso es un acto de defensa. Cuando quien presenta la apelación es más bien la defensa contra una sentencia condenatoria y conforme lo establece pues, los artículos 440, 445 del Código Orgánico Procesal Penal, el fiscal del Ministerio Público o la víctima contestan la apelación, esos serían unos actos de defensa de la pretensión de sanción por parte de la víctima. Entonces, los actos de impulso se dividen en actos de acción y actos de defensa. Bueno, en aras del tiempo van a ingresar a la segunda parte con las mismas coordenadas con la cual ingresaron a esta primera parte, a esta sesión, van a ingresar con las mismas coordenadas. Gracias, ya nos vemos.